Bueno, hola chicos, voy a empezar a explicarles el tema. Si estuvimos viendo los pueblos prehispánicos de América Latina, ya les dije que los pueblos prehispánicos son considerados culturas mayores o altas culturas porque tienen un gran desarrollo cultural y que existen las culturas menores, que son las culturas nómadas, que vamos a ver después, que están ubicados sobre todo en nuestro territorio y en el territorio de Brasil actual y Estados Unidos actual, que son culturas que no vemos, ¿sí? Vemos únicamente las culturas latinas. ¿Por qué estos pueblos se llaman prehispánicos? Porque son pueblos anteriores a la llegada de los españoles a América, ¿sí? Empezamos con los mayas. Los mayas estaban ubicados justamente en Yucatán y parte de México. Esto ustedes ya lo vieron, ya lo leyeron e hicieron el cuadro. ¿Qué es lo que pretendo con este video? Que completen lo que les falta en el cuadro, ¿sí? Una de las características de los mayas es que cuando llegaron los españoles no encontraron habitantes en esta región, ¿sí? Encontraron los restos de la cultura maya, pero no así sus habitantes. Ese es el lugar donde vivían los mayas. Fíjense que es un lugar tropical. Esto significa mucho calor, no hay diferencias en temperaturas entre el verano y el invierno, o sea, viven todo el año con una temperatura de entre 25 y 35 grados, ¿sí? Verano. Y es una región donde hay muchos ríos, muchos pantanos y muchísima vegetación. Fíjense que en la imagen de arriba, a la derecha, tienen algunos restos de la civilización maya. Económicamente, como todos los pueblos sedentarios, se dedicaban al sistema de agricultura, es decir, que cosechaban sus propios alimentos y tenían un sistema para hacerlo que se llama roza, ¿sí? El sistema de rozas es lo que ven en el dibujito. Talaban los árboles que había, porque es una región, les dije recién, de mucha vegetación. Talaban los árboles, los quemaban y la ceniza que queda, la brasa apagada, ¿sí? La ceniza que queda la mezclaban con la tierra y la utilizaban como abono. Entonces, mientras la tierra servía, utilizaban ese sector, después lo abandonaban y hacían otro sistema de roza. Fíjense que tienen acá el cuadradito, el rectángulo en realidad, en donde sembraban. Cuando se abandonaba ese lugar, como es una zona de mucha vegetación y la vegetación sale rápido, ¿sí? Ellos destruían el medio ambiente, pero como dejaban la tierra con restos de los alimentos que habían sembrado, la vegetación volvía, ¿sí? Es decir, destruían, utilizaban, pero no destruían definitivamente la vegetación. ¿Se entiende, no? Quedaban restos de raíces, entonces los árboles volvían a crecer. Esas son imágenes actuales porque en la zona de Yucatán, como sigue habiendo mucha vegetación, se sigue utilizando el sistema de roza, entonces se queman, se talan los árboles, se queman y se utiliza el suelo que queda fértil. Respecto de la cultura, esto es parte de la cultura, de la arquitectura que hacían los mayas. Eran especialistas en hacer pirámides. Las pirámides estas, a diferencia de las que vimos en Egipto, tienen 4 caras, 4 escaleras y son truncas. Quiere decir que la cima está cortada y ahí está el templo. Esto es una maqueta, lo que tienen a la izquierda, que representa lo que era el templo. Era el lugar donde se hacían los sacrificios y las ofrendas a todos sus dioses. Ahí tenemos restos de la arquitectura. Obviamente la vegetación ha tomado lugar y muchas de estas ruinas han quedado tapadas por la selva. Se recuperaron porque son lugares turísticos en la actualidad.
Fíjense que no eran edificios simples y chiquititos, sino que eran grandes edificios, pero vamos a ver las diferencias de construcción que tienen con los incas. Esto es una construcción donde se ve la escultura, todo esto que ven acá, esto, ¿sí? Y estos son adornos, son adornos hechos sobre la piedra, ¿sí? Ponían las piedras y después las esculpían. La mayoría son sobre relieve, fíjense que el dibujo está afuera y el fondo está más adentro, entonces son sobre relieves. Estos edificios que tienen sobre relieves y que están decorados normalmente eran los edificios gubernamentales. Esto es una casa, esto es la casa del pueblo, sería, fíjense la diferencia, tiene techos de paja, en la anterior el techo no se ve, pero normalmente era de madera, tenían vigas de madera y hojas o ramas que cruzaban y que evitaban las lluvias. El objetivo del techo era simplemente evitar la lluvia. Acá lo hacían en las casas del pueblo, digamos, de la clase baja. Las casas eran comunitarias, o sea que en esta casa, que es una sola habitación, podían vivir 3 o 4 familias juntas, siempre que estuvieran emparentadas. Las paredes son muy angostitas, fíjense que acá se nota en el umbral de la puerta. Y se utilizaba piedra, pero que no eran piedras grandes, eran piedras chicas que las pegaban con una amalgama de barro. Esta es la organización de las ciudades. Normalmente había una plaza central, que es este segmento, y alrededor todos los edificios principales. Fíjense que los edificios, la mayoría son pirámides, ¿sí? Con esta visión es con lo que se encontraron los españoles cuando llegaron a esta zona, la zona donde vivían los mayas. Acá tienen una pirámide mucho más alta. Todas estas pirámides les dije, tienen 4 escaleras de entrada y en algunos casos tienen una sola. ¿Sí? La del frente, en este caso, es esta, ¿sí? Por donde suben hasta el templo. Y la persona que podía subir al templo en cualquier momento era el sacerdote, sacerdote o mago, que es el que llevaba adelante los sacrificios y las ofrendas para los dioses. Ese es otro edificio de otro pueblo. Fíjense que las construcciones, a pesar de la cantidad de años que han transcurrido, siguen existiendo. Ahí hay una vista de una grada. Esto es una cancha de pelota, ¿sí? Esto es un triage, esto que está acá, está hecho con piedra. En la época de la colonia, cuando los españoles llegan a América, se hacía eso con maderas, un enrejado con maderas. En el Museo de San Antonio existía uno y era para que se enredaran las plantas. Acá hacían el triage ese con piedras, entonces desde afuera no se ve el interior del edificio y puede entrar luz y puede entrar aire. Y en el edificio del fondo, allá, se alcanzan a ver las esculturas, lo que significa que esto es un edificio público importante. Ahí tienen otra vista del lugar donde vivían los mayas. Hermosa, ¿sí? Playa, calor, lindo lugar para ir ahora. En cuanto a la religión, eran bastante sangrientos. Ahí tienen una imagen que es de una película muy conocida por todos, que demuestra al cacique hablándole, al cacique o emperador, hablándole al pueblo. Y fíjense las pirámides al fondo. Y acá un sacrificio de un animal. Los sacrificios eran ofrendas que hacían para pedir cosas a sus dioses. Así como nosotros oramos, rezamos, vamos a misa, ellos hacían sacrificios de animales. No eran comunes en los mayas los sacrificios humanos. Había, pero no eran comunes. Acá tienen la escultura, este es el dios principal de ellos, que era el Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. ¿Sí? La escultura era bastante importante entre los mayas, siempre en piedra y muy rústica. Fíjense que si comparamos esto con Grecia, en realidad los de Grecia eran 10 veces mejor. Acá tienen otra escultura,
¿sí? En este caso es una viga o la parte de arriba de un edificio totalmente esculpida. Y acá tienen el famoso calendario maya, que es parte de las ciencias desarrolladas por ellos. Acá tienen más esculturas. Este es el mango del puñal de sacrificios, ¿sí? Es un dios que representa, una imagen que representa a un dios, y en la parte de abajo, o sea, acá tendría la parte del puñal. Y estas son imágenes de distintos dioses o personajes importantes. Específicamente esta imagen, dicen los historiadores, los arqueólogos en realidad, que es una imagen del fondo del mar, una persona que está haciendo buceo, ¿sí? Pero no tiene explicación. La pintura era importante, mucho color, ¿sí? Todo lo que sea maya y azteca, ¿sí? Que son las culturas de México, tienen muchísimo color, que es característico de la cultura mexicana actual. Acá tienen un sacerdote con toda su vestimenta típica, y eso obviamente es una pintura, un fresco, una pintura hecha sobre una pared. Y acá tenemos otro tipo de pintura que es sobre cerámica, que esto se sigue utilizando en la actualidad. O sea, los mayas hacen estos cacharritos de cerámica y los venden al turismo. Lo que quiero mostrarles acá es esto, la guarda esa, que es la típica guarda maya, ¿sí? Cada uno de esos simbolitos representa algo. Y eso es el origen de la escritura de los mayas. Acá tienen una máscara, que es la máscara sacerdotal o la máscara de guerra. Fíjense que está decorada en este caso con piedras comunes, pero había otras que eran de oro y decoradas con piedras preciosas. Estas son las artes menores, ¿sí? En este caso la cerámica, la escultura de máscaras, el trabajo con los metales. Y acá tienen dos ánforas. Las ánforas son este tipo de vasijas altas que podían ser utilizados para trasladar líquidos o para poner a los muertos. Una vez que fallecía una persona, la ponían en posición fetal y la metían adentro de estas ánforas, obviamente rompiéndole los huesos para que pudiera entrar. Y de esa forma, los tapaban y el cuerpo, si bien se descomponía, quedaba dentro de este cacharrito de cerámica. Otro de las artesanías que hacían eran los tejidos. Esto es un tejido antiguo, fíjense la cantidad de colores que tienen. ¿Sí? Esto es bien típico de los mayas. El trabajo en metal que les decía recién, esto es un pectoral. O sea, se pone en los dos, en estos dos anillos, es donde introducían los brazos y y la parte frontal quedaba sobre el pecho, ¿sí? Entonces, bastante incómodo porque fíjense que los brazos tienen muy poco espacio, pero con eso se cubrían para ir a las batallas. Abajo tienen otra máscara, de las que les decía recién, y esto que es un brazalete. Los brazaletes los utilizaban solamente las mujeres de clase alta, o sea, la mujer o las concubinas del emperador. Una de las cosas típicas de los mayas era el juego de pelota. El juego de pelota era un juego que jugaban en esas canchas que están ahí. La cancha es todo esto, ¿sí? Todo eso es la cancha. Y allá, en ese lugar, se encuentra el aro del juego de pelota, que es este. El juego de pelota era una mezcla entre básquet y fútbol, pero no podían utilizar las manos. Y la pelota pesaba cerca de 3 kilos. Entonces se enfrentaban dos equipos. Hay algunos historiadores que dicen que los equipos tenían cada uno 3 miembros, 3 jugadores, y otros que tenían más jugadores. La cuestión es que se enfrentaban dos equipos, tenían que jugar con esta pelota, el objetivo era hacer pasar la pelota por ese aro, y cuando terminaba el juego, porque lo podían hacer, o sea, el gol que sería pasar la pelota por el aro, lo podían hacer una vez en todo el juego, nada más, porque era muy difícil. Fíjense dónde está
el aro, ¿sí? Y sin utilizar las manos era bastante difícil de llegar ahí. Entonces el equipo que ganaba era el que era sacrificado hacia los dioses, porque eran los mejores. Y era un honor ser sacrificado. Ahí tienen el juego de la pelota, tienen los espectadores arriba y los jugadores abajo. Fíjense que en este caso tienen de cada lado, 3 jugadores. Bien, y después seguimos con los aztecas.